Los reportes científicos demuestran que la población no vacunada es la que está sufriendo con mayor rigor el impacto de las nuevas olas de la pandemia que están candidando con fuerza al hemisferio norte. Es más, en nuestro país el 70% de los internados son personas no vacunadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Bien. A lo que hay que agregar, a lo que conversamos al principio, que la cantidad total de personas fallecidas ayer vinculadas a este problema, el COVID, son no vacunadas. Efectivamente, y el 90% de los internados en terapia intensiva. 70% en sala común, 90% en terapia intensiva y todos los muertos de ayer y en otras oportunidades también no están vacunados. Vamos al contexto del programa de hoy. La Dirección General de Vigilancia de la Salud informa que las proyecciones anticipan un escenario de rebrote y tendencia al aumento de casos de coronavirus en lo que resta del año. Los 6 fallecidos registrados ayer no estaban vacunados. El 90% de los pacientes en unidades de terapias intensivas no se aplicaron ninguna dosis contra el COVID-19. El departamento de Alto Paraná precisa de especial atención por la proliferación de la variante Delta, teniendo en cuenta la cercanía con el Brasil. Bueno, el punto es qué podemos hacer, ¿verdad? Todos. Nosotros siempre estamos predispuestos desde este grupo de medios a colaborar con las campañas, pero hay que hacer, hay mucho que hacer para lograr, ¿no? El 80% de inmunización que queremos. No se toman las medidas, los números están en incremento, así es que probablemente no seamos la excepción en cuanto a ser afectados por una nueva ola. ¿Y qué hacemos en esas circunstancias que preguntás vos? Es la respuesta que nos tienen que dar desde el Ministerio de Salud fundamentalmente. Vamos a la ficha de nuestro invitado. Hernán Martínez fue director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud. Ocupó el cargo de la dirección del Hospital Nacional de Itauguá, además de asesor técnico de la Dirección de Coordinación de Hospitales. Actual viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. Doctor Hernán Martínez, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. Un gusto compartir de nuevo con ustedes, con la teleaudiencia. Agradezco el espacio y la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Hernán, queríamos arrancar por lo que señalábamos recién con Augusto sobre cifras preocupantes. 6 de los fallecidos, los 6 fallecidos ayer, al igual que el 90% de los internados en terapia intensiva y el 70% en salas comunes no están vacunados, 70% de los hospitales en sala. Junto con eso hay alrededor de 2 millones de paraguayos que todavía no recibieron ni una dosis. Entonces, ¿cómo se está observando este problema desde el Ministerio de Salud y qué piensan hacer al respecto? Bueno, aparte de que nos preocupa, estamos ocupándonos de esta situación. Hemos dado instrucciones a las diferentes regiones sanitarias para que utilicen toda la logística, todos los recursos humanos disponibles, de tal manera a poder acercarnos a la gente. Hemos tenido una respuesta dentro de todo favorable, llegando a las casas, llegando a lugares distantes, y la pregunta obligada es por qué no se habían vacunado, y la respuesta prácticamente en un 80% es no podemos acercarnos por la distancia, no podemos acercarnos porque el trabajo que hacemos nos impide de repente dejar las tareas y ir a vacunarnos. Entonces, estamos haciendo este tipo de estrategia. En la región occidental estamos acercándonos a las vialeras, donde hay funcionarios que prácticamente se quedan entre 6 y 7 meses a trabajar en esos lugares. También en las comunidades indígenas, previa conversación con los líderes indígenas de la explicación de lo que significa la vacuna, han accedido a que nosotros ingresemos a sus comunidades e iniciemos la vacunación.
Y en la zona, digamos, urbana, la estrategia es instalarnos en medios de comunicación, en supermercados, instalarnos en centros masivos de comercio, y eso lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Hemos disminuido la franja etaria para vacunación de los chicos, se ha disminuido también la franja etaria de aplicación de la vacuna AstraZeneca a mayores de 18 años, y bueno, y otras estrategias que seguramente ya en el transcurso de esta semana el director del PAI va a estar anunciando. La idea es contrarrestar esta situación que, como bien lo dijeron, es una realidad que duele. El hecho de tener más del 70% de personas fallecidas sin las vacunas, lo que demuestra a todas luces es que las vacunas sí hacen lo que nosotros decimos que hacen, ¿verdad? En el sentido de evitar las formas graves de la enfermedad. Claro. Aprovecho para informar que este jueves y el viernes tendremos en las instalaciones del diario La Nación de Fernando de la Mora jornada de vacunación anti-COVID para todo público, colaboradores, familiares, amigos, vecinos, entre las 8 y las 14 horas. Así que aprovechen ese sitio también. Esto de la variante Delta con énfasis en Alto Paraná y el saldo mortal, ¿es porque Alto Paraná está más visible nomás o hay esa variante en todas partes con la misma intensidad? Sí, la variante Delta ya tiene una circulación comunitaria y siempre el parámetro nuestro o donde se inicia prácticamente este tipo de rebrote o aumento de casos se ven en las zonas fronterizas. Alto Paraná fue el primer departamento que tuvo una explosión de casos. Posteriormente le siguió Asunción y Central. La variante Delta es la que está hoy predominantemente causando este tipo de infección, y lo que vemos es que la gente pareciera que perdió el miedo. Yo les cuento que al principio, incluso nosotros los médicos teníamos un terror. A mí me tocó la oportunidad de ir a evaluar a un paciente que había llegado del extranjero y realmente tenía bastante miedo. Era una enfermedad nueva, no sabía si uno después de la evaluación del paciente podía contagiarse. Y con el tiempo se fue perdiendo el miedo, se fue sumando el hecho de una disminución importante de casos. Entonces hubo un relajo y, por sobre todas las cosas, la no utilización de las medidas sanitarias, como es la utilización del barbijo. Y el otro factor determinante es la falta de adherencia a las vacunas. Repito, ya se ha demostrado, me parece, fehacientemente que las vacunas sí evitan la forma grave de la enfermedad, y ahí está el caso de todas estas personas que están internadas en terapia y lastimosamente no están vacunadas. Ministro, ¿qué porcentaje de los no vacunados están en zonas rurales o desarrollan actividades específicas que justifican el hecho de que no se vacunen, como por ejemplo los trabajadores viales y otros? ¿Y qué porcentaje está en zonas urbanas en donde hay muy pocos argumentos para por lo menos tratar de convencer que el motivo es la distancia y cosas por el estilo, porque para desarrollar las otras actividades no tienen ese tipo de inconvenientes? Mira, no tengo el número redondo. Lo que sí te puedo decir es que hay una relación directa entre el bajo porcentaje de vacunación y la cantidad de pacientes que ingresaron y graves a los servicios de salud. Está el caso de una compañía, de un distrito de Caaguazú, porque tenemos que decir que hoy Caaguazú es el otro departamento que está teniendo un rebrote de casos muy importantes. Este caso y el caso cero fue una persona que estuvo por la capital y 10 días después, cuando regresa a su comunidad, empiezan la gente a enfermarse, ¿verdad? Y coincidió de que la cobertura de vacunación en este lugar era muy baja, ¿verdad? Lo mismo ocurre en ciertas regiones del interior. Ocurrió también en Alto Paraná, donde vimos que varios distritos tenían una bajísima cobertura de vacunación,
Y ni siquiera estamos hablando de zonas alejadas, estamos hablando de zonas casi urbanas, donde los medios de transporte existen, donde no hay un aislamiento, ¿verdad? Definitivamente tenemos mayor cantidad de casos en la zona urbana que en la zona, digamos, del interior. Claro. Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Y porque es en las zonas urbanas donde se producen las mayores aglomeraciones. Por eso yo no le doy mucha fe al argumento de la gente cuando en la región oriental te dice me queda muy lejos. Porque no hay muy lejos para la salud, para llegar a un puesto de salud, digo, ¿verdad? Bueno, sí comprendería lo del Chaco. Entonces es nomás luego una cuestión de creencia, de cultura o de educación, ¿verdad? Y ante ello, mi querido doctor, ¿dudan ya a esta altura de llegar al 80% planteado para este fin de año en niveles de vacunación o siguen con esa alternativa? No, a ver, cuando uno tiene una meta que cumplir, pues tiene que creer que va a llegar a esa meta. Por eso hemos cambiado varias estrategias y vamos a seguir buscando las estrategias para lograr esa meta que nos propusimos del 80% de la población objetivo. Vamos a seguir buscando alternativas, escuchando opiniones, ¿verdad? Nos han ayudado increíblemente, les tengo que decir, ¿verdad? Nos han ayudado muchísimo el hecho de instalarnos en los medios de comunicación, porque por más de que es evidente que ustedes la publicidad que hacen gratuitamente desde que empezó esto fue fundamental, cambia un poco la visión de la gente cuando le escucha a comunicadores como ustedes promocionando las vacunas, ¿verdad? Pareciera de que les llega, pareciera de que es incluso más creíble, ¿verdad? Entonces esa estrategia aumentó en un porcentaje, no les puedo decir en un porcentaje que es lo que nosotros queremos, pero de que aumentó la cantidad de personas que se vacunaron, aumentó, ¿verdad? Entonces vamos a seguir buscando estrategias y seguimos creyendo de que podemos conseguirlo. Benjamín, aprovecho para citar, sí. entonces, ya que lo menciona, mañana y el viernes tenemos en las instalaciones del Diario La Nación vacunación para toda la vecindad ahí de Fernando de la Mora, de 8 a 14, AstraZeneca, primera, segunda, tercera dosis, 18 años en adelante, Pfizer de 12 a 17, primera dosis, requisitos, traer copia de certificado de nacimiento si es menor y presentar cédula tutor y del menor. Así que mañana y el viernes en La Nación. Interesantísimo. Hay una cuestión que en algún momento se planteó que tiene que ver con incentivos para que la gente se vacune, además de la insistencia publicitaria de por qué es conveniente hacerlo y todo lo demás, algún tipo de incentivos que estén barajando. Y junto con eso, Hernán, Sí. esta cuestión que no es precisamente muy simpática, pero que hay que hablarla. En otros países se toman restricciones o se adoptan restricciones para las personas que no están vacunadas de manera a proteger a los vacunados y que éstas no asistan a lugares públicos o a bares, restaurantes, qué sé yo, lugares de iglesias, clubes deportivos. ¿Cómo barajan esto y qué posibilidades concretas hay de implementar? Porque los números están en alza en general, los indicadores están mostrando que los números están en ascenso. Sí, Benjamín, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. Yo te cuento y les voy a mencionar una infidencia, espero que la doctora Adriana Amarilla no se moleste. Estábamos nosotros evaluando el tema de fin de año. Mucha gente va a hacer turismo interno por una cuestión, primero, de la, digamos, exigencia que tienen ciertos países para el ingreso. Hoy hay países que te exigen ciertas plataformas y si no tenés esas plataformas y no vas a poder ingresar, ¿verdad? Y eso lo cumplen a rajatabla. Entonces estábamos viendo y trabajando con la Senatur y se va a trabajar esto con el tema de los hoteles en el interior del país. Que el incentivo sea, por ejemplo, un hotel hace un descuento para aquellas personas que solicitan, ¿verdad? Hacen la reserva del hotel y presentan su carnet de vacunación. Entonces van a tener una especie de descuento, van a haber algún tipo de promociones.
Por ejemplo, digo una cosa, no digo que esto va a ser así, pero a ver, si usted viene con su familia y todos están vacunados, tiene un día libre que el hotel les va a regalar, cuestiones así, ¿verdad? Que lo vamos a seguir replicando en otras situaciones, ¿verdad? En otros eventos. Es un incentivo, ¿verdad? Y puede hacer que la gente, digamos, se adhiera de nuevo a la vacunación, ¿verdad? Es una alternativa muy válida y, como te digo, se está evaluando. Viceministro, hay un proyecto de ley bastante pintoresco, creo, pero no sé, evaluarlo exactamente, que plantea que en los lugares públicos como restaurantes y compañía se separe a las personas entre vacunados y no vacunados. Creo que es de Hugo Ramírez. Sí, de Hugo. Creo que ya está en proceso, ¿no? ¿Cuál es la aplicabilidad de un plan así? Mira, todas aquellas alternativas que hagan que la gente cambie un poco su decisión de vacunarse en este momento son válidas, ¿verdad? Fíjate el tema que en algún momento sucedió con los fumadores, ¿verdad? Y que yo en algún momento también dije, ¿por qué se le tiene que excluir a esas personas? Y hasta te miraban mal y al principio habían lugares destinados, hoy ya no veo yo esos lugares, ¿verdad? Prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Sí. Yo voy más por el convencimiento de que la vacuna es la alternativa de evitar las formas graves de la enfermedad, de que la vacuna es la alternativa para que no tengamos a ninguno de nuestros familiares internados, a sabiendas de la tragedia que es tener a un familiar internado, ¿verdad? Ahora, repito, cualquier alternativa que haga que la adherencia a la vacuna mejore y será bienvenida. Pero sin embargo, en este caso en particular, después vamos a conversarlo a profundidad, solamente abarca un sector de restaurantes, bares, hoteles y pub, ¿verdad? La vida nocturna y la hotelería. Entonces es poco abarcante porque hay otros sectores muy importantes, iglesias, clubes sociales, clubes deportivos, canchas, estadios, transporte público. Estadios. Entonces, digamos que es muy poco abarcante. Segundo, el mozo que atiende a uno también atiende al otro. Le atiende al no vacunado y le atiende al vacunado. Y se va a la cocina. El baño donde vamos. Tenés que hacer pipí. La gente se va al baño, ¿verdad? Y ahí no vas a pedir PCR a la entrada. Sí. Ni vas a decir andate a la esquina si no tenés. Entonces, además de afectarle otra vez a estos segmentos que fueron muy castigados. Ahora, pusiste el ejemplo de los fumadores que me parece interesantísimo. Pues todo el mundo se escandaliza, no todo el mundo, muchos, algunos. Si se habla solamente de restricciones para los no vacunados. Pero los no fumadores, los fumadores, no podemos fumar en determinadas áreas, en casi ningún lugar. Y eso no es mal visto, es aceptado. Entonces, desde salud pública, ¿qué se recomienda al respecto? Porque después hay un problema de coraje político y otras consideraciones, ¿verdad? Pero en términos médicos, ¿no tendríamos que avanzar, como en el caso de los fumadores, ¿verdad? De decirle, acá no se fuma, compañero. Y decirle, acá no se está sin vacuna. Es una discusión demasiado interesante y vamos a tener detractores y vamos a tener gente a favor, ¿verdad? Yo incluso digo, la opción de fumar es mía y si yo no estoy fumando al lado de otra persona y al único a quien seguramente se perjudica va a ser a mí mismo, ¿verdad? Nos pasa esto con la gente que no quiere vacunarse porque aparte de que puede contagiarse con la forma grave de la enfermedad, no estamos cortando ese ciclo. Lo que nosotros queremos es que el virus ya no encuentre personas susceptibles, ¿verdad? Y de que esto se convierta ya en un futuro muy cercano, se convierta en una gripe común, en el sentido de que yo estoy vacunado, entonces al estar vacunado voy a tener síntomas leves, no voy a ni siquiera ingresar a un centro asistencial y esto va a pasar, ¿verdad? En el mundo yo creo que este tipo de situaciones ya se están adoptando, ¿verdad? Incluso he visto noticias, ¿verdad? de otros países que
le exigen a su funcionario que si no está vacunado van a Así ser es. despedidos, ¿verdad? O sea, Así es. situaciones así medio, uno dice drásticas, pero si uno se pone a pensar, yo como empleador, pues me conviene que todos estén vacunados, porque imagínense que yo tenga un empleado que no está vacunado, va a ser siempre digamos, voy a tener siempre la posibilidad de tenerle a ese funcionario Y a todo, con una enfermedad grave, todo lo bajo que riesgo. implica Y a tener que todos los- pagarle. Y a todos los trabajadores les conviene seguir respirando, viviendo, digamos. ¿no? Totalmente, Ahora, totalmente. hay, Por eso que... hay otro actor, Sí. ministro, por el tiempo nomás le interrumpo, hay otro actor, viceministro, del cual se habla poco o nada, incluso puede centrarse en una campaña educativa del ministerio en ellos, que son los vacunados irresponsables. O sea, gente que no genera, digamos, a su alrededor una especie de conciencia en varios términos, ¿verdad? Como respetar las distancias y compañía. El vacunado que se siente invulnerable, que ya no le va a pasar nada, Superman. que se siente Superman, ese también es un actor que tendría que ser susceptible de alguna campaña en este momento, ¿verdad? Porque más que nada porque son un volumen muy pequeño todavía y pueden transmitir la enfermedad a los no vacunados. Sí, con el agravante de que él al estar vacunado probablemente cuando se contagie va a tener las formas leves, pero le puede contagiar a personas que no están vacunadas que sí pueden tener las formas graves, ¿verdad? Entonces es muy cierto, es muy cierto. Hay gente, yo veo, que me pasó, ¿verdad? El hecho de que me fui a un lugar, ¿verdad? Y una persona se me acerca y me pregunta, primero en forma amable, por qué estoy con tapaboca. Ya me di cuenta de que era una persona que estaba en contra de eso. Amablemente le dije, yo tengo opciones en mi vida. Una de las opciones es seguir viviendo. Usted tiene que respetar. Yo respeto sus ganas de morir, respete mis ganas de vivir, ¿verdad? Y en un momento dado se envalentonó y empezó a querer darme explicaciones. Y le dije, yo respeto lo que usted dijo y le repito, yo tengo ganas de vivir, voy a seguir usando el tapabocas en estos lugares. Y es una opción suya, sus ganas de morir. El problema es que no es solamente a usted le va a tocar esto, usted también puede transmitir a las demás personas, ¿verdad? Claro. Y bueno, después me opté por retirarme porque me di cuenta de que la conversación no tenía mucho sentido, ¿verdad? La Pues sí, Pero es diferencia cierto es que hay que- gente que... La diferencia es cuando nosotros reclamamos que se respete el derecho a nuestra vida, los otros no lo hacen. Entonces, ahí es donde se plantea esta contradicción muy grande. Si quieren hacer con su vida lo que quieran, no hay problema. El tema es que no es así. En la práctica ponen en riesgo Claro, a todo el resto. contagian. Tal cual. totalmente, sí. totalmente. Bueno, viceministro, le agradecemos como siempre su tiempo esta noche, ¿sí? Muy amable. Muchas gracias a ustedes, un placer conversar y debatir con ustedes. Muchas gracias. Muy, Igualmente, muy buenas noches. que pase bien. Hacemos una breve pausa. Y volvemos. Últimos minutos de Fuego Cruzado. Los números sobre los que comentábamos al comienzo del programa no son alentadores. La cantidad de gente que está sufriendo los efectos del coronavirus por no haberse vacunado. Y la ausencia de políticas, aunque ahora empiezan a dibujarse algunas, por lo menos en materia de incentivos, para que la gente se vacune. El punto es que no alcanzan, digamos. Vos tenés una experiencia cotidiana en estos días, escuchás más ambulancias de vuelta en las calles. Ese es un síntoma que no es aislado, tiene relación con esto. Y ese 80% que se planteaba como una meta es muy difícil de alcanzar. Es muy difícil de alcanzar en las condiciones actuales. Así que todos tenemos que contribuir. Yo siempre, digamos, si hay un núcleo en el mundo público que no puede hacer las cosas solo, es el Ministerio de Salud en campañas como estas. Claro. Además, hay una cuestión de lógica muy elemental. En el hemisferio norte, las nuevas olas están castigando con mucha fuerza.
en el hemisferio sur se alerta sobre un rebrote. Estamos teniendo indicadores que van en ascenso. De un índice de positividad que había bajado a menos del 1%, se triplicó, y a veces un poco más. Y tiene estrecha relación con los no vacunados. Entonces, cuando se habla de restricciones, no es en el afán de desarrollar una política represiva, no se está discutiendo el tema de la libertad o no, o sí, en el fondo sí querés, la libertad de que la gente pueda seguir viviendo y no sufriendo por lo menos riesgos que pueden evitarse por medio de la vacunación. Un tema a propósito de vacunación, Benjamín, que es para otro programa. Una pregunta que todavía no nos hicimos. ¿Cuándo tenemos que vacunarnos de nuevo? La vida pues te genera conceptos, Sí. ¿verdad? Tu conceptualidad en relación a las inmunizaciones es que es o uno en la vida o cada año para la gripe y compañía. En este caso, ¿cuál es la certeza científica de cuándo vamos a necesitar vacunarnos de vuelta los que ya nos vacunamos? ¿Y cómo va a cruzarse eso con los no vacunados en países como Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Otro tema. De hecho, las terceras dosis ya están en plena ejecución, terceras dosis, y todavía no hablamos después de una nueva, de cómo sigue esta historia con posterioridad. Sí. Entonces, de hecho que son temas que los iremos abordando. Bueno, nos despedimos con mucho dolor porque recién vamos a poder retornar el próximo lunes, ¿verdad? Tenemos que ponernos saben. la albirroja. Sí, sí, Ya. sí. Al Pero salir de acá igual empezamos con eso. Quiero que sepan que les extrañamos mucho los días que no tenemos programa, ¿sí? No tengan ninguna duda al respecto porque lo decimos de lo más Sí, profundo no, pero en de serio, nuestros extrañamos corazones. mucho el trabajo, la relación con nuestras audiencias y todo lo demás. Que tengan muy lindo día y que nos reencontramos, muy buenas noches, y que nos reencontramos mañana. y que mañana gane la albirroja. Sigan allí, ya llega cuenta final.